¿Puedo mejorar la calidad de mis óvulos? Creo que esta es una de las preguntas más frecuentes que recibo en mis consultas de asesoramiento. ¿Hay alguna manera de hacerlo? ¿Qué factores externos puedo ir controlando para que no disminuya la calidad de mis óvulos? ¿La edad puede afectar? Si tengo baja reserva ovárica, ¿eso también significa que mis óvulos sean de mala calidad? Bienvenidos al canal de Fertilidad Online. Yo soy Flor Vicentini, soy licenciada en genética y el día de hoy te traigo una entrevista junto con el doctor Cristian Álvarez Sedó, que es embriólogo clínico y nos estuvo hablando todo lo que necesitamos saber sobre nuestros óvulos. No te olvides de suscribirte si querés seguir viendo más videos sobre este contenido y dale like a este video para que pueda llegar a muchas más personas. ¿Cómo va, Cristian? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien acá, pasados por agua. Bueno, aquí con mucho calor en Tucumán. Me, Eh, me dijeron que está amagando todo el tiempo con la lluvia, pero no llega. no, no, efectivamente, pero vi las noticias, realmente está bastante complicado Terrible, Buenos Aires. terrible, terrible. Hace una semana que no deja de llover, así que si empieza a llover, capaz me pongo en silencio para que no se escuche tanto ruido de fondo. Está tremendo. Bueno, nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros. La verdad que es un vivo mega esperado. No sabes la cantidad de gente que me escribió. Qué Así bueno. que sí, nada, si querés, primero presentate para aquellos que no te conocen y Bueno, después empezamos a hablar un poquito de este tema que tenemos una hora de vivo. Es como que es muy corto lo de Instagram, así que tenemos que aprovechar. bueno. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a vos, Flor, por la invitación. Para mí es una alegría poder estar con vos en este intercambio académico, científico, con un público seguramente muy selecto y seguidor tuyo. Para mí es realmente una alegría poder estar hoy junto a ti hablando de este tema y te agradezco infinitamente por esta posibilidad. Bueno, para los que no me conocen, soy Cristian Álvarez Sedó, soy embriólogo clínico, especialista en embriología, especialista en andrología y en genética reproductiva. Actualmente trabajo en Tucumán, ¿sí? Hace 6 años que vengo trabajando en Fertilia, en Tucumán, y bueno, inicié, digamos, mi camino en la Argentina trabajando en SEGIR por más de 10 años, donde estuve a cargo del Laboratorio de Investigación de Genética Reproductiva y donde hicimos muchos trabajos muy interesantes acerca tanto de la calidad espermática como de la calidad del óvulo. Bien. Así que un poco a raíz de eso, tal vez que hoy en día podemos contarles un poquito acerca de esto que vamos a hablar el día de hoy. Y sin duda, espero poder estar a la altura de sus preguntas y de sus inquietudes. Así que muy feliz de estar aquí con vos. Desde ya, desde ya. Yo también estoy súper, súper contenta porque no podía haber conseguido mejor persona para hablar de este tema que no seas vos. Bueno, gracias. Así que súper, súper contenta. No sé por dónde querés arrancar, si querés arrancar un poquito, no sé, definiendo al óvulo, la calidad, qué significa, como para que arranquemos un poquito ahí y yo después te voy haciendo alguna de las preguntas que nos hicieron en el box. Perfecto. Bueno, se imaginarán que sin duda no es muy fácil, digamos, traducir de manera simple y de alguna manera sencilla eh, aspectos biológicos que sin duda tienen una connotación compleja detrás desde el punto de vista de la biología celular, de la biología molecular. Sin embargo, es muy importante poder comprender, y esto siempre se lo digo a los médicos y a los colegas y a los pacientes también. La calidad del óvulo, sin duda, que es una de las cuestiones más difíciles de medir. Y esto principalmente porque en el humano, obviamente, no tenemos la posibilidad de tener óvulos para poder ser usados para investigar de manera sencilla. Es Claro, decir,
no podemos tener acceso a decir, a ver, Flor, dame uno de tus óvulos que quiero saber cómo está, ¿no? Claro. Entonces, obviamente que eso no es una posibilidad tan práctica y por lo cual los modelos animales siempre han sido una de las formas para poder recurrir a este tipo de interpretación. Bien. Pero entre el modelo animal y el modelo humano sabemos que hay numerosas diferencias y realmente muy, muy claras diferencias. Sin embargo, es importante hablar de que el óvulo, para llegar a ser el óvulo que nosotros tenemos en nuestros laboratorios y que deseamos que haya adquirido a lo largo de su proceso de crecimiento, Ujú. ese óvulo termine siendo competente. ¿Por qué Bien. digo competente? Porque para muchos de nosotros entendemos al óvulo maduro como competente y Ujú. realmente la maduración tiene otro nivel, digamos, de alcance. La Ujú. maduración del óvulo tiene que ver con que ese óvulo termine atravesando un proceso muy específico que es salir de esa situación de estar estable por mucho tiempo y de pronto luego de un desarrollo folicular y un pico de LH, ese óvulo termine siendo seleccionado para ovularse. Ujú. Ahora, eso no lo hace competente necesariamente, lo Ok. hace, lo hace maduro y que la competencia del óvulo va a estar realmente asociado a muchos factores que hagan que ese óvulo durante su crecimiento adquiera todo lo necesario, ¿sí? Bien. Entonces, si yo tengo un óvulo maduro, puedo decir, sí es maduro, alcanzó una de las etapas de la competencia, pero no necesariamente es la única. Entonces, siempre es importante hablar de competencia ovocitaria como una situación global que me habla de la calidad del óvulo. Bien. Y eso se adquiere, obviamente, una vez que la mujer adquiere la edad, digamos, la pubertad y empiezan los ciclos menstruales, los ciclos ovulatorios empiezan a producirse. Ujú. La diferencia entre el hombre y la mujer, claramente, es que la mujer nace con un número limitado de óvulos. Y Sí. eso, sin duda, hace de que el transcurso de la edad principalmente influya de manera significativa en esa calidad y competencia ovocitaria. Entonces, el hombre constantemente, a diferencia de la mujer, renueva esa población espermática y eso hace de que cualquier tipo de error o cualquier tipo de circunstancia específica que pueda ocurrir en el testículo pueda en la mayoría de casos o en un gran número de casos sea reversible. Claro. Mientras que en el ovario, lamentablemente, para evidenciar cambios, realmente necesitamos una gran cantidad de tiempo para que se produzca algún cambio y que eso pueda verse reflejado finalmente en la calidad del óvulo. Así Ajá. que es eso, en realidad, hablar de la competencia, hablar del óvulo, es la célula más grande del cuerpo, en el Sí. caso del ser humano. Y se imaginan, ¿no? Para que tengan una idea, el espermatozoide tiene el tamaño de la punta de un alfiler. El óvulo puede ser entre 100 a 150 veces o hasta 200 veces más grande. Entonces, imagínense la diferencia que hay entre una célula y la otra. Sí, Sin sí, embargo, sí. dentro de esa gran célula, imagínense, hay una gran maquinaria que tiene que funcionar muy bien y obviamente ahí es donde a veces puede haber problemas y afectar su competencia y por consiguiente los resultados que puedan llegar a ocurrir. Bien, bien. Recién hablabas un poco del tiempo que uno necesita para poder ver cambios. Sí. ¿Ese tiempo son meses, son años? Eh, Mira, los efectos negativos en general, los que están asociados al estrés,
Cuando hablo de estrés, es todo aquello que genere que una célula o un complejo de células trabajen de manera inadecuada. Ujú. Entonces, cuando yo someto a una persona o a un tejido o a un órgano a un determinado tipo de estrés, en el caso del estrés oxidativo, que está asociado a mecanismos, digamos, de óxido-reducción y por lo tanto eso afecta la funcionalidad de la célula, lamentablemente eso se acumula. O sea, Ujú. es un efecto que se va acumulando y se va generando como una bola de nieve, ¿sí? Ujú. Entonces, si hablamos de ese tipo de daño acumulativo, lamentablemente no es que sea imposible revertirlo, cuesta, cuesta realmente desintoxicar a ese sistema de ese estrés y muchas veces puede costar un buen tiempo, ¿no? Pueden ser semanas, Bien. pueden ser meses, ¿no? De alguna manera esto puede costar dependiendo del tipo y el grado de estrés que tenga la persona. Pero como yo Claro, siempre digo, nosotros somos seres humanos, no somos modelos animales. Y a veces, Flor, no solo nos afecta una sola cosa. claro, Entonces, imagínate que vos tenés un problema metabólico, sistémico, y además tenés estrés psicológico, y además tenés alguna otra situación. Eso en realidad hace que se genere todo un ambiente un poquito más complejo. Y claro. lamentablemente tenemos que ir priorizando e ir abordando cada uno de esos problemas para mejorar finalmente esa condición. Claro. Entonces, lo importante es darse cuenta, lo importante es que el médico con el equipo eh, en este caso de endocrinología, el equipo de fertilidad, etcétera, se alerten rápidamente de esta situación y hagan frente a cada una de estas situaciones particulares. Sin embargo, hay una condición que es difícil de revertir, que es la edad, porque Claro. el tiempo sigue pasando y la verdad es que es difícil detener el reloj, de decir, bueno, listo, hoy me quedo en mis 30 y seguro que eso, desde el punto de vista estético, hoy en día lo podemos disimular un poquito, retocar un poquito si queremos, pero los órganos y el ovario principalmente, que es un órgano muy energético, la Sí, verdad es que sufre mucho el efecto del paso de los años. Y es muy cierto que ahí el envejecimiento celular genera estrés oxidativo. Y claro. nuestras mitocondrias son fundamentales ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras mitocondrias llegan a un momento que están muy cansadas. Entonces ya no cumplen una función determinada, nuestra producción de energía en el ovario cae, nuestra capacidad reparadora también cae. Entonces se va generando un ambiente como cada vez más deteriorado a lo largo del tiempo. Ok. Entonces, uno podría entender que el envejecimiento del ovario principalmente tiene el mismo mecanismo oxidativo, inflamatorio, que tienen algunas otras patologías directamente en el ovario. Entonces, lo importante es entenderlo y darse cuenta y ver de qué manera uno puede mejorar o no esa condición. Bien, bien, bien. Claro, hay que ver al proceso, digamos, como de manera más integral. O sea, Integral. no Sí, es sí, un sí. solo factor, digamos, lo que puede afectar la calidad ovárica, sino que son varios. Que no sé si, bueno, ahí nombrabas algunos factores, bueno, como la edad, el estrés oxidativo, no sé si habrá algún otro, como por ejemplo alimentación, me imagino que los hábitos, fumar, tomar alcohol, todo esto también puede afectar, ¿no? En lo que es la calidad. Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos que pensar que somos un conjunto de situaciones. Nuestra salud es la representación de toda una cantidad de situaciones que se dan en un determinado momento o en diferentes momentos de nuestra vida. Entonces, lo importante es, como vos dijiste recién, entender que es algo global, que si yo mejoro determinadas cosas, puedo de alguna manera intentar ayudar a que algunas cosas puedan mejorar.
Bien, bien, perfecto. Y bueno, acá también nos preguntaban mucho o sea, la pregunta que más se repitió, te diría, es esto de si a una edad materna avanzada, que llamaremos más de 35, 38, 40 años, si realmente es posible mejorar la calidad de los óvulos si empezamos a aplicar, por ejemplo, una alimentación adecuada, hábitos saludables, ejercicio, tal vez alguna terapia alternativa. O sea, realmente vamos a ver algún cambio, por lo menos, no sé, hacerlo durante 3 meses, 6 meses, Ujú. una cosa así, como para que también del otro lado sepan quizás qué cositas podemos ir mejorando y si realmente se va a ver algún cambio, ¿no? Claro. Vos recién dijiste en tu premisa de la pregunta, en mujeres de edad materna avanzada, ¿no? Es Sí, como que escuchar los 36 años como edad materna avanzada una puede ser locura. realmente una locura. Sin embargo, es verdad porque los estudios genéticos principalmente y estudios que tienen que ver con el entendimiento de lo que ocurre con la cronología de la edad de la mujer, ponen de manifiesto que es a partir de esa edad donde empieza a decaer la calidad y el potencial reproductivo. Ujú. Ahora, la pregunta es por qué, ¿no? Entonces, Claro, y ahí es donde nos metemos en el óvulo, porque entendemos que el óvulo es la que estaría generando esa consideración y esa situación. Entonces dicen, bueno, a ver, me estás diciendo que la edad es el factor que está asociado a ese decaimiento en la calidad del óvulo. Bueno, entonces revirtamos la edad. Si vos me dijiste recién, Cris, que esto es un proceso oxidativo, que es un proceso que puedo controlar desde ese punto de vista, bueno, veamos cómo se puede solucionar, ¿no? Y sí. ahí, te imaginas, Flor, ha habido cantidad de intentos, muchos intentos en intentar eh, mejorar esa situación. Ujú. Sin embargo, como recién te dije, imagínate una paciente de 36 años que la edad, o de 37, que la edad es la que tiene, pero si le sumamos una condición, por ejemplo, de diabetes, ¿sí? O una condición de sobrepeso o obesidad, Ujú. o otras patologías que se pueden ir sumando. Entonces vos decís, bueno, ahora no tengo que pelear solo contra la edad, sino que tengo que pelear contra otras situaciones. Entonces, por eso es importante abordar esto, y reitero, de manera interdisciplinaria, porque Bien, es muy, muy fundamental que la paciente entienda que no solamente su edad, sino que su condición hormonal es normal, su condición metabólica lo es también, su condición de estrés psicológico también, y una vez que podemos pasar de esa situación, nos queda la edad como única variable. Entonces, sí, ¿qué pasa con los antioxidantes? Los antioxidantes tienen esa función. Uno dice, bueno, listo, si vos me decís que el proceso es oxidativo, tomo antioxidantes y de alguna manera se resolvió el problema. sí, Antioxidantes hay de todos los colores, de todos los sabores, ¿sí? Sin embargo, es muy importante saber que no todas las personas tenemos el déficit o la necesidad de los mismos antioxidantes. Y eso es una ok, cuestión que hay que saber. Yo no le puedo dar a la paciente cualquier antioxidante porque seguramente todo esto le va a servir. Y claro, ahí, lamentablemente, Flor, caemos en el empirismo. Es decir, tomate esto porque total es antioxidante y la famosa frase mal no te va a hacer. ¿Sí? claro, Y eso lamentablemente es un error porque genera muchas veces una cuestión de, digamos, de esperanza en la paciente y que de alguna forma puede llevar a decir, mira, yo tengo la expectativa porque estoy tomando antioxidantes, estoy tomando coenzima Q10, resveratrol, estoy tomando maca andina peruana de color roja, amarilla, verde, azul, entonces tengo todo cubierto, tengo estrógenos, y la verdad, no sabes si tu cuerpo necesita ese determinado tipo de metabolismo y relacionado a ese metabolito.
Entonces, claro, por eso es muy importante entenderlo. Y es así que hay un montón de trabajos científicos, ¿no?, que finalmente, cuando intentan buscar evidencia del uso de estos distintos antioxidantes, la verdad es que no se puede ver claramente el efecto beneficioso. No quiero, claro, no, no quiero decir que no lo tomen, no. Si vos me decís qué dice la evidencia científica, los antioxidantes parecen mejorar en determinados aspectos, pero finalmente probablemente no den un tema significativo hacia el final del tema. ¿Y cuál es el otro problema? Que los antioxidantes, por lo menos, hay que tomarlos de 3 a 6 meses. claro, Entonces, ahí viene el otro problema, Flor, que es la adherencia al tratamiento. Vos claro. estás dispuesta a tomar por 3 a 6 meses todos los días. Entonces, ahí viene esta cuestión también de los desvíos. No, que hoy no Sí, lo y el tomé tiempo. y el El tiempo. tiempo, el tiempo también de que uno, capaz, no sé, es una chica de 40 años que lo quiere Totalmente. hacer cuanto antes y capaz esperar de 3 a 6 meses es como que se le hace eterno. Eterno. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿es mejor el beneficio del antioxidante o el tiempo que la hice perder, que a los 40 años ya es un montón? ¿No? Claro. Entonces, esas cuestiones hay que ponerlas en la balanza y es fundamental que la paciente lo entienda. Lo mismo pasó con la coenzima Q10, los trabajos de coenzima Q10, ¿no? Eran buenísimos en modelos animales. Cuando uno ve los trabajos de modelos animales, en los ratoncitos, bueno, bárbaro, pero le das de comer a todos por igual, le das las horas de luz a todos por igual. Entonces, como que los cambios son muy repetitivos en el Claro, modelo animal. Pero no es lo mismo la paciente, no es lo mismo que vos le des coenzima Q10 a 10 mujeres de diferentes condiciones, ¿no? claro. Entonces, no necesariamente vas a ver un beneficio. ¿Qué pasa? Dicen, no, pero mi amiga se embarazó, por lo tanto hay que tomar Q10. Bueno, hay que ver qué situación tenía esa persona que en ese caso le generó un beneficio. Pero yo Claro. creo que las pacientes lo que necesitan es qué es lo que mayor evidencia dio que generalmente funciona de manera positiva. Bueno, en ese Sí. sentido, todavía no hay un antioxidante que vos digas, este sí te va seguramente a generar un beneficio. Y lo otro es que también hay como bastantes tipos de antioxidantes, ¿no? La vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, el selenio, el folato, un montón de complejos que seguramente individualmente funcionan bárbaro, Ujú. pero hay que ver nuevamente si en conjunto es lo que esa paciente necesita y seguro le va a generar un beneficio, ¿no? Claro. Entonces, eso es fundamental. Ahora dices, bueno, está bien, yo estoy tomando antioxidantes, me va a ir bárbaro porque ya estoy manejando el estrés oxidativo, pero no hago ejercicio, tengo sobrepeso, consumo alcohol, consumo cigarrillo, entonces es como que te estás compitiendo contra tu propio tratamiento, ¿no? Tal Entonces cual. Sí, es sí, como una sí. cuestión bastante importante que tenemos que tener en consideración. Sí, bueno, lo que hablábamos un poco antes de verlo de manera integral y no solo adoptar una sola cosa, Totalmente, para que creamos que con eso solo ya se va a mejorar toda la calidad ovocitaria desde ya. Bueno, exactamente. acá preguntaban, ¿hay alguna forma de saber qué es lo que necesita cada paciente? O sea, claro, esto tiene que ser de manera personalizada, ¿no? Personalizado, exactamente. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque esto, muchas pacientes también tienen la facilidad de automedicarse, de autoadministrarse cosas. Sí, Y la verdad es que no es lo recomendable. Acá lo fundamental es que el equipo médico y el equipo, digamos, de colectivo médico de las diferentes disciplinas aborden este tipo de situaciones y vean cuál es la necesidad de esta paciente. Y bien. específicamente indicar cuál sería digamos, el adyuvante más importante para este tipo de situación. No es lo mismo la paciente añosa, como les dije, con diabetes. No es lo mismo la misma paciente con sobrepeso. No es lo mismo la misma paciente con
trastornos psiquiátricos. Y así hay diferentes escenarios donde uno no puede decir, dale lo mismo a todo y van a ver cómo funciona. Claro. No, lamentablemente no es así. Bien, 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 bien. Acá preguntaban, ya que estabas nombrando algunos compuestos, una médica me preguntó sobre el magenta. Yo no lo conocía. No sé si tenés información sobre el magenta. En realidad, magenta, si hablamos del magenta que yo creo que es el magenta, magenta hoy en día tiene que ver con estudios de inteligencia artificial. Ajá. Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Y esto te lo trato de explicar lo más simple posible. Sí. Normalmente cuando vos me mostrás un óvulo, Flor, vos me decís, ¿cómo lo ves? Y uno dice, bueno, el óvulo se ve de alguna forma con características que nosotros podemos decir, tiene esto, le falta esto, le sobra aquello. Sí. Y nosotros en nuestra experiencia decimos, se ve bien, o no me gustó mucho el óvulo, o es de baja calidad, por Sí. estas características que se llaman dimorfismos. Entonces, ¿qué hizo la inteligencia artificial? Dijo, a ver, basta de subjetividades, basta de cuestiones arbitrarias, digámoslo así, que un embriólogo dijo esto, que el otro embriólogo dijo el otro. Claro, que no quiere... que no sea operador dependiente. Exactamente. Digamos. Que no quiere decir que esté mal, Obvio. porque en realidad en su experiencia puede funcionar muy bien. Sí, Pero sí. esto, la idea es que sea, digamos, bastante objetivo y que todos hablen el mismo idioma. Entonces la inteligencia artificial lo que hizo fue, a partir de fotografías en 2 dimensiones, es decir, X e Y, caracterizó cientos de óvulos. Bien. Y le dio el resultado reproductivo. Este óvulo con estas características embarazó o no embarazó. Este óvulo con estas características llegó a blastocisto o no llegó a blastocisto. Bien. Entonces, lo que hicieron fue un algoritmo de predecir. Entonces, si yo tengo una paciente en mi laboratorio y la paciente dice, doctor, ¿cómo se ven mis óvulos? Yo le hubiese dicho hasta antes de la inteligencia artificial, mira, tus óvulos se ven así, así, todo lo que yo he aprendido con mi experiencia. Bien. Sin embargo, hoy en día la inteligencia artificial, puede ser Magenta, puede ser cualquiera de las que hoy en día existen, les dice, mira, basado en la fotografía de tu óvulo, el pronóstico predictivo de eso es tanto. Bien. Entonces, es una información que para el equipo es muy importante y para el paciente también. Mirá vos. Y como te dije, es objetivo, no lo dije yo, lo dijo una interpretación de miles de cientos de fotos que llevan consigo un correlato clínico. Entonces, hoy en día, algunos centros en el mundo y en la Argentina incorporaron esta inteligencia artificial, pero es la herramienta para medir. Ahora, eso no lo va a mejorar, Flor. O sea, no es que yo le hago la inteligencia artificial y voy a tener mejores óvulos. Claro. No. Lo que voy a hacer es poder medir y cuantificar de lo que estoy hablando frente a mi paciente. Claro. Y que tengamos por lo menos una noción hacia dónde va. Pero Bien. no lo voy a mejorar. La verdad es que lo mejora es lo que yo haga antes, ya no previamente. Así claro, es. Claro. Así es como una herramienta más dentro del laboratorio que los ayuda a ustedes a explicarle, digamos, a la paciente a manera de predecir, digamos, cómo puede llegar a irnos con ese óvulo. Así es. Okay. Y lo hacemos con mucho cuidado porque también no podemos decir que es 100% certero, porque quieras o no es un modelo predictivo de inteligencia artificial. Claro. Y si bien es cierto, la inteligencia artificial está en muchas cosas de las que hacemos, no podemos decir que el algoritmo dijo X y ocurrió X en todos los casos. Total. Entonces, le decimos a los pacientes, miren, usando este algoritmo podemos tener esta evidencia,
con los cuidados que eso implica. Bien, Ahora, un paciente dice, me encanta porque es información nueva. Otro puede decir, pero no me cambia. O sea, hay diferentes formas de verlo, sí, porque muchas veces el paciente busca el cambio claro, previamente antes del resultado. sí. Pero bueno, siempre va a ser útil si lo llevamos por el buen camino. Eso es Bien. lo que yo pienso al respecto. ¿Y muchas clínicas acá en Argentina lo están usando o es algo muy, muy Sí, nuevo? bastante. No, 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 es nuevo, pero se ha incorporado de manera muy importante. Muchas Bien, clínicas lo están usando. Como te dije, Magenta es uno de ellos. Hay sí, otros seguramente, pero sin duda que no es una cuestión que ya es ajena a nuestra realidad. En ok. Latinoamérica, en el mundo se está usando, pero sin embargo siempre hay que ir con cuidado. No es que uno desconfíe, para nada. Bien, Nosotros en el fondo somos científicos. Entonces, como científicos tenemos que respetar la evidencia científica. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está generando esta evidencia y estamos en camino a ello, ¿sí? Entonces hay que saber respetar los momentos de eso. tal cual, Parece, parece tal que, cual. que pueda tener Quizás una más utilidad. adelante uno ya hable con un algoritmo mucho más avanzado, mucho más alimentado y le podamos dar mejores respuestas a los pacientes, pero está Sin duda, buenísimo que ya se sin esté duda. usando Sí, acá en sí, sí, Argentina. sí. Se está usando en la Argentina y eso es bastante interesante, ¿no? Y yo creo que lo más importante es no desviarnos del objetivo principal, que es que esto, si llega a ser realmente válido o que tenga una validez alta, pueda ser útil en los laboratorios y que finalmente para el paciente. Pero vamos de a pocos, vamos paso a paso y eso creo que estamos encaminados. Bárbaro, bárbaro. Buenísimo. No conocía la tecnología, así que está buenísimo que lo Sí, estés diciendo porque aparte también lo pueden consultar, ¿no? sí, Con sus médicos en las clínicas, a ver si lo están utilizando. sí, pero la verdad, como les repito, lo único que yo siempre le digo es no vayan con la expectativa de que esto va a mejorar algo. Porque a Total. veces dicen, hágame la inteligencia artificial, ¿no? Entonces vos decís, bueno, yo puedo hacer la inteligencia artificial, pero tu óvulo sigue siendo el mismo. No lo voy a Sí, mejorar, ¿sí? sí, no, y si no Entonces, hacemos cosas previas, vamos a estar en la exacto. misma, en ¿Qué definitiva. sería lo Tal cual. mejor? ¿Qué sería lo mejor si mejoráramos lo previo y tengamos una herramienta como esta que nos ayude a fortalecer esa información? Creo que eso es a donde tal vez podamos llegar en un futuro Bárbaro. cercano. Bárbaro, bárbaro. Bueno, otra de las preguntas que acá nos hacían mucho era sobre cantidad y calidad. Una de las preguntas que también más se repetía, o por lo menos también donde hay más consultas, es por la baja reserva Totalmente. ovárica. Si está asociado, digamos, la baja reserva con lo que es la calidad del óvulo también. Siempre cuando hablamos, cuando entre el grupo y los especialistas en fertilidad, incluidos médicos, embriólogos y demás profesiones, cuando decimos cómo definimos la calidad del óvulo desde el punto de vista clínico, que no sea una cuestión de laboratorio, que vos me digas la foto, la vacuola, la zona pelúcida, no, 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 no. Quiero que me hables de qué marcador usarías para definir calidad ovocitaria. Y creo que lo dijimos desde el principio, el principal marcador y que todos y la gran mayoría estamos de acuerdo es la edad. Entonces, vos podés tener pocos óvulos, una baja reserva ovárica, pero edad, digamos, reproductivamente hablando, joven, sin duda que siempre va a ser preferible a una edad reproductiva avanzada y una baja reserva ovárica. Claro, Es decir, si hablo siempre de pocos óvulos, pero una de 38 y otra de 31, la de 31 va a tener mejor pronóstico. claro, Ahora, ¿por qué tiene menos óvulos? Ese es otro tema, ¿no? claro. Eso va por el otro camino de la cantidad de la reserva ovárica que tenga esta paciente. Si tiene
edad joven, pero una reserva ovárica disminuida, seguro que la situación que eso lo subyace es otro. Pero la verdad, la edad es la que realmente influye en esta calidad ovocitaria. Bien. Y a medida que avanza la edad, la reserva ovárica va a ir cayendo. Entonces, la consecuencia más importante de la edad es que cae la calidad, pero también cae la cantidad de óvulos. Entonces, Sí. ahí es donde estamos en un problema cuando nos acercamos a la edad reproductiva avanzada. Pero Bien. sin duda, también es cierto el otro extremo. El otro extremo es la numerosa cantidad de óvulos. Pacientes con 20, 30 óvulos, y uno dice, buenísimo, ¿no? Qué bueno tener tantos óvulos. Sí. Bueno, tampoco es que el otro extremo sea siempre una felicidad plena, porque normalmente estamos en un tipo de pacientes que tienen otro tipo de situaciones que hacen que su calidad, a pesar de que tenga muchos óvulos, no necesariamente sea buena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que hay que comprender realmente cuál es o cuáles son las situaciones que están generando la cantidad de óvulos de esa paciente. Si son pocos, ¿cuál es la causa de que sean pocos? Si son muchos, ¿cuál es la causa de que sean muchos? Y a eso sumarle la edad como marcador principal de calidad. Ok, ok, claro. Capaz si son muchos se trata de un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. Por ejemplo, Ok, exactamente. ok, Entonces, puedes ok. decir, uy, un síndrome de ovario poliquístico, normalmente nosotros cuando estamos frente a una paciente con esas características, en la interna nuestra, realmente uno dice, bueno, espero muchos óvulos, pero no todos competentes. Claro. Entonces dices, uy, ¿a qué te referís con que no todos sean competentes? Y bueno, un poco lo que hablábamos al principio, no todos responden por igual a los estímulos que Claro. les damos para que esos óvulos respondan de manera ideal. Entonces, de esos 20, 30 óvulos, solo algunos cuantos son los que realmente son competentes. Y bueno, a eso hay que apuntar y tratar de tener en este momento, en ese ciclo que estamos estimulando. Bien. Pero sin duda que el síndrome de ovario poliquístico es una de las patologías más difíciles de manejar en cuanto a la calidad, Flor, porque estamos frente a un trastorno que realmente tiene que ver un metabolismo bastante comprometido. El hiperandrogenismo, la elevación de la insulina, la elevación de las hormonas, en este caso producidas por la hipófisis, generan todo un trastorno ovárico importante. Entonces tengo muchos óvulos pequeños, en la mayoría de casos, que no adquieren esa competencia. Y lamentablemente, cuando se produce la ovulación, en este caso en los ciclos estimulados, uno tiene algunos que respondieron, otros que respondieron mejor, otros que Claro. respondieron no tan bien. Ahora, ¿de qué depende? Depende también de la condición basal de la paciente. Si es una paciente con poliquistosis, pero además tiene sobrepeso, además tiene insulinoresistencia, además tiene diabetes, sin duda que son situaciones que hay que mejorar previamente, porque Claro. lamentablemente eso va a afectar la calidad del óvulo y eso es lo que tenemos que mejorar previamente, ¿no? Bien, bien, bien. Recién hablabas un poco de la respuesta de los óvulos ante la estimulación. ¿Puede Sí. pasar? Porque muchas veces hay algunas pacientes que me comentan, bueno, cuando vienen a consulta veo que pasaron también por varias estimulaciones en las que a veces no responden de la manera que uno esperaría que respondan. ¿Eso también tiene que ver con la calidad del óvulo? Muy buena pregunta. Creo que ahí son dos situaciones bastante particulares. Sí. Nosotros solemos como ubicar a nuestros pacientes de acuerdo a su reserva ovárica y de acuerdo a su edad en pacientes de buen pronóstico, de pobre pronóstico,
de buena respuesta, de baja respuesta. Y el problema es cuando yo tengo una paciente de buen pronóstico, donde yo Sí, digo es una paciente joven, donde la hormona antimuleriana me marca que tiene una buena reserva ovárica y de pronto durante el ciclo de estimulación la paciente responde inadecuadamente o la cantidad de óvulos que yo esperaba no es la ideal o la que realmente va a correlacionar con su clínica inicial. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué pasó? claro. ¿No? Y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué si yo esperaba 10 sacaron 3 o sacaron 4? Y dices, no, seguramente son de mala calidad. Ujú. Nuevamente, si una paciente responde de una determinada manera en un determinado ciclo, y esto siempre se lo decimos a los pacientes, no significa que el ciclo siguiente o subsiguiente necesariamente sea igual, Bien, salvo que haya una patología de base que no estoy mirando, ¿sí? bien, Salvo que haya una cuestión nuevamente más general que me esté obviando. Pero si ok. no es así, no tengo por qué asegurar de que lo que ocurre en un ciclo necesariamente se va a repetir en el siguiente. Y Bien, la calidad va a depender justamente de las características de esa paciente, si es joven, si no tiene patologías asociadas, etc. bien, bien, perfecto. A ver acá que nos pusieron creo que algunas preguntas. Acá están preguntando mucho sobre el plasma rico en plaquetas, que todavía sabemos que es algo experimental, pero ¿qué opinas vos del plasma rico en plaquetas? Que entiendo que se usa o a nivel ovárico o a nivel endometrial, pero bueno, en este caso Sí, hablaríamos de a nivel ovárico, ¿no? sí, sí, efectivamente. El plasma rico en plaquetas, en realidad, eh, déjame decirte algo que es fundamental porque esto es algo que lo venimos hablando mucho en los congresos. El Sí. plasma rico en plaquetas es una determinada fracción de lo que podemos encontrar en nuestro plasma sanguíneo y que de alguna forma esas plaquetas en sí mismas podrían generar algún beneficio, ¿sí? Ujú. Pero nuevamente no es la plaqueta en sí, sino son los factores de crecimiento que están dentro de las plaquetas, que son las Ujú. que promueven un microambiente que podrían favorecer el desarrollo y el crecimiento, en este caso, de folículos. Bien, Entonces, muchas veces se usa plasma rico en plaquetas como una cuestión sencilla, pero el término correcto es plasma rico en factores de crecimiento, ¿sí? bien, Porque la plaqueta por sí sola no va a hacer nada, ¿sí? O bien, sea, yo te puedo poner plaquetas y sin duda, si no les digo a las plaquetas, produzcan esto, no va a ser necesariamente útil. ok. Entonces, en muchos protocolos de uso de estas plaquetas ocurre un proceso de activación plaquetaria Ujú. previamente que hace que las plaquetas liberen todo su contenido y eso es lo que se coloca a nivel ovárico y se intenta ver justamente una mejoría. Ok, ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Como en todo proceso experimental, Flor, no hay homogeneidad de protocolos, ¿sí? bien, No hay una cuestión que diga, bueno, pero ¿cuánto le pusiste? ¿Lo mediste? ¿No lo mediste? No, la verdad que no lo medí antes. Bueno, yo le puse tanto, yo le puse 2 microlitros, yo le puse 20. Entonces, no hay uniformidad de protocolos y eso hace de que haya heterogeneidad en los resultados, claro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A mí me funcionó, a mí no, a mí sí. Entonces, lamentablemente no claro, hay evidencia que diga, efectivamente, hacerlo en determinado momento, podría ayudar a mejorar justamente esta condición. Ahora, no podemos negar de que base biológica tiene, o sea, es decir, tiene un entendimiento biológico de decir esto podría ayudar. bien, Sí, sin duda, pero bien, vamos a ver cómo la evidencia nos ayuda a finalmente decir
sí, podemos usar esto y nos puede ayudar de manera, digamos, sistemática a la gran mayoría de pacientes. Claro, todavía no hay nada estandarizado, digamos. O sea, como que cada No, médico medio que se maneja de acuerdo y a lo que sabe, ¿ok? exactamente, Ok, exactamente. Por eso siempre las sociedades científicas intentan delinear de alguna forma algunos conceptos para que todos entendamos qué hay de evidencia y qué no tiene evidencia, para que justamente todos sus profesionales puedan aplicar los mismos conceptos en su práctica. Así es. bien. Ujú. Bien, perfecto, perfecto. Acá una de las chicas también preguntaba, ¿la calidad del óvulo se refiere más a la capacidad de sacar embriones en día 5 o embriones con un PGT-A correcto? O sea, Correcto. si la calidad depende o nos va a llevar a tener más embriones en día 5 o euploides. Euploid. Muy buena pregunta. La verdad que es muy interesante porque implica nuevamente dos conceptos. La competencia del óvulo, ¿sí? Es fundamental en los 2 primeros días de desarrollo embrionario. Es decir, Sí. hasta ese momento depende casi todo, casi, no todo, del óvulo, de todo Bien. lo que trajo el óvulo hasta ese momento, antes de la fecundación, durante la fecundación, y en ese momento de la fecundación el espermatozoide actúa muy específico, pero después toda esa competencia del desarrollo embrionario inicial depende del óvulo en su gran mayoría de veces. Bien, A partir, a partir del tercer día es donde el ADN espermático participa del proceso y es por eso que uno puede ver cuando está frente a un factor masculino que esa progresión en el desarrollo empieza a caer hacia el quinto día. sí, Entonces, si yo hablo de casos donde, imaginemos, no hay un factor espermático ujú, y solo tenga una cuestión ovocitaria de por medio, sin duda que voy a tener más baja calidad y cantidad de blastocistos a medida de que la calidad del óvulo disminuye. Y bien, nuevamente, ¿cómo me doy cuenta de eso? Viendo los resultados del PGT. A medida que aumenta la edad, la cantidad de aneuploides aumenta. sí, A medida que aumenta la edad, la cantidad de embriones en blastocisto es menor. Entonces, son las dos cosas que vemos con el principal marcador de calidad, que es la edad. que es la Entonces, edad. claramente es una representación de lo que ocurre. El problema, como siempre digo, Flor, es que a veces estamos pensando en el óvulo todo el tiempo y imagínate que le sumes un espermatozoide de mala calidad. O sea, Claro, realmente afecta muchísimo la llegada al blastocisto. Por eso hay que tener todo siempre muy presente. bien, bien, perfecto. Y acá la última que ponían era, cuando hablamos de mejorar la calidad ovocitaria, ¿se refiere a que no empeore o que realmente puede mejorar? Exacto. Me refiero a la típica recomendación del mioinositol, el transresveratrol, la vitamina E, etcétera, ponen. Sí, a ver, muchos de los conceptos que hoy en día se manejan desde la clínica es eso, de no empeorar la calidad Claro, ovocitaria, ¿no? La posibilidad, como les dije desde el principio, de ver cambios positivos es difícil y lleva sí, tiempo, sí, ¿sí? Entonces, lo que se piensa es, hagamos cosas que mejoren de por sí la calidad ocitaria, pero desde el hecho de prevenir de que no empeore. bien, Entonces, mejorar tu peso, mejorar el ejercicio, disminuir el estrés, disminuir los hábitos tóxicos, porque todo eso se va sumando en esta gran masa, esta bola de nieve que les decía al principio, que hace que la calidad ocitaria finalmente caiga. bárbaro, Si vos le vas sacando, es como que vas aliviando esa situación. Y tal cual, finalmente, el óvulo que se produce en ese momento ya va a estar un poquito más liberado de eso. bien, Entonces,
tiene mayor probabilidad de ser de mejor calidad justamente por eso. Entonces, entendamos que es poner y sacar al mismo tiempo defectos que nosotros mismos le incorporamos a nuestra vida. Tal cual. El gran problema hoy en día, Flor, que tenemos es en general aspectos proinflamatorios, ¿sí? Ujú. Lo que comemos, lo que no dormimos, tantas cosas que hoy en día favorecen la inflamación. Y uno Claro. dice, pero ¿de qué me estás hablando? Inflamación igual estrés oxidativo. Y ese Claro. estrés oxidativo afecta a tus ovarios. Entonces, y así afecta un montón de otros órganos. No es que el ovario es el único que se afecta. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar para mejorar esa condición de ese óvulo. Y si al mismo tiempo le podés sumar buena dieta, buena condición alimenticia, sin duda que eso puede favorecer aún más esa batalla antioxidante que es la que tenemos que pelear, entre comillas, ¿no? Bárbaro, bárbaro, súper claro. Bueno, lo que hablábamos también al principio, de verlo de manera integral y no solo abarcar una sola cosita como para mejorar calidad. Me encantó. Totalmente, totalmente. Creo que ese es un concepto fundamental, que es integral. El Bien, problema, entre comillas, de la mala calidad ovocitaria es una cuestión compleja. No es que abordamos un solo aspecto y se soluciona el problema. bien, Sería fantástico que sea así, pero en algunos casos es mucho más que eso. bien, bien. Bueno, creo que por mi parte respondimos todas las preguntas que me habían hecho en el box. No sé si a vos te quedó aclarar algo más, algo que quieras decir eh, para cerrar el vivo, que nos quedan unos minutitos todavía. Bueno, sin duda lo que sí les quiero decir a las pacientes, a los profesionales en general, es que esto es una cuestión de comprender algo, como les dije al principio, muy complejo. Entonces, yo soy un convencido de que el diálogo interdisciplinario, embriólogo, médico, equipo médico, genetistas, endocrinólogos, etcétera, es fundamental en esto. Entonces, cuando ustedes como pacientes vean que detrás de esto, detrás de esta explicación, hay todo una comprensión biológica y realmente importante, es porque estamos abordando un problema que no necesariamente es simple. Entonces, créanme que lo que estamos intentando hacer hoy en día es abordarlo desde muchos aspectos para que finalmente mejoremos esa calidad ovocitaria. Bien, Y es función de nosotros, el equipo de biólogos y el equipo médico, intentar que en cada estimulación ovárica eso sea así y obviamente, como dijimos en un momento, eso no se empeore. Entonces, créanme que la capacitación que tienen los médicos y el equipo de embriólogos y de profesionales está apuntándose cada vez más a conocer estos detalles y de alguna forma poder darles a ustedes, a las pacientes, el mejor beneficio. bien. Y no decaemos en nuestra capacidad de estudio, nuestra calidad de información, porque necesitamos cada vez conocer más esto para el beneficio de todos. Tal cual, tal cual. No paramos de estudiar nunca en No, esta carrera. totalmente, totalmente. Tal Somos cual. bastante asiduos a la lectura, al estudio, a la investigación, y creo que eso es algo muy importante que ocurre en la Argentina, y eso también hay que sentirse muy orgulloso de lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Bárbaro. Que somos equipos que investigamos, estudiamos e intentamos aportar evidencia con nuestras experiencias científicas. Bárbaro, bárbaro. Me encantó, Cristian. Ahí te están poniendo que sos un genio, que Bueno, gracias por la explicación, todo. No sé si querés bueno, contar dónde te pueden encontrar, más allá, digamos, de Instagram, que este es tu Instagram más personal, pero sí, capaz en la clínica o algún mail, algo donde te puedan no, contactar. yo la verdad que se imaginarán, tengo un perfil bastante más bajo desde este sentido.
no soy de hacer este tipo de actividades, por eso te agradezco, porque soy más de los congresos, de las charlas, digamos, en otro escenario, pero no quiere decir que esto no me guste, al contrario, creo que el feedback con lo que ustedes consultan, sin duda, siempre es muy importante. Y bueno, recurran siempre a sus embriólogos, recurran siempre a sus médicos, los equipos siempre vamos a estar para todos ustedes. Y en mi caso en particular, soy un embriólogo más que trabaja para ustedes, para las pacientes, para los equipos médicos. Y en mi caso estoy acá en Tucumán, pero bueno, en cada lugar hay un equipo que trabaja y obviamente que nos pueden encontrar a todos nosotros trabajando junto a sus médicos. Así que eso es lo que más me gustaría resaltar y bueno, nada. Bárbaro. Muchas gracias, Cristian, en serio, la verdad que sos un genio, la explicación estuvo increíble, obviamente Bueno, que luego gracias. va a quedar guardado, así que cualquier cosa nos preguntan. Y bueno, gracias a todas las que estuvieron del otro lado haciendo sus preguntas y demás. Así que bueno, nos estaremos viendo. Nuevamente gracias y ojalá que nos volvamos a cruzar en algún otro lado. Gracias a ustedes. Gracias, Flor. Un beso enorme. Bueno. Una entrevista súper enriquecedora junto con el doctor Cristian Álvarez Sedó, que le agradezco muchísimo habernos brindado una información de tan buena calidad sobre nuestros óvulos. Como siempre les digo, cada caso debe ser evaluado de manera personalizada, así que no duden en contactarme si necesitan ayuda con este tema. No se olviden de suscribirse al canal para poder seguir viendo más contenido sobre fertilidad y darle like a este video para que pueda llegar a muchas más mujeres que necesiten saber sobre calidad ovocitaria. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando de fertilidad. Chau, chau.